Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Gracias porque nos permite el Señor una vez más, pues este privilegio, esta oportunidad y esta libertad, podemos decir que tenemos todavía de poder publicar, anunciar la palabra de Dios a través de este medio, ya que muchos en realidad no tienen esa posibilidad en otras regiones, en otros países. Sin embargo, Dios nos concede esta preciosa libertad, aún en los medios, de poder publicar y dar a conocer su palabra. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es cómo lidiar con los pensamientos. Y para eso quiero leer una definición de lo que es la palabra lidiar para que podamos estar en el entendido de qué es lidiar. Lidiar, según la definición del diccionario, es luchar o reñir con alguien para conseguir algo o enfrentarse a algo o alguien que resulta molesto, desagradable o problemático. Yo añadiría a esto que resulta perjudicial o dañino. Bien, entonces vamos a mencionar lo que es lidiar. Es una lucha que tenemos con nuestros pensamientos o los pensamientos que llegan a nuestra mente. Ahí es prácticamente nuestro campo de batalla donde debemos luchar. Y vamos a empezar con una cita que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 de la primera carta, en el versículo 1, dice: en el nombre del Señor Jesús, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Note usted, estar armados o tener un arma en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento puede ser un arma en esta lucha, en este combate que tenemos día a día con pensamientos que llegan de diferentes fuentes, principalmente de dos fuentes, una de los pensamientos del mal o pensamientos malos y pensamientos buenos. Pero nosotros nos podemos armar de un pensamiento en Cristo para que podamos vencer en esta lucha o en esta batalla que tenemos. Y sigue diciendo acerca de ese pensamiento del que debemos de estar armados, que también Cristo ha padecido por nosotros. Es un pensamiento que nos ayuda, como dice la definición, a enfrentar cualquier adversidad, cualquier lucha que venga a nuestras vidas, cualquier padecimiento, si nos armamos de ese pensamiento de que Cristo ha padecido por nosotros. Bien, a Él lo tenemos como ejemplo, y la Biblia dice, Pablo dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia o por su cuerpo, que es la iglesia. Si nosotros estamos armados de ese pensamiento, cualquier adversidad, cualquier padecimiento será menor comparado con lo que el Señor padeció. El apóstol Pablo también dijo en otra ocasión, tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, o en lo que en este tiempo padezco, no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Bien, qué importante que nosotros podamos usar nuestros pensamientos en Cristo como un arma en esta lucha que tenemos, en este combate que tenemos día a día.
Vamos a ir ahí a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Algunos versículos ahí en el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia quiere decir batalla, combate. De hecho, de ahí se desprende la palabra militar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí la Biblia está ejemplificando una fortaleza como las que tienen o como las que tenían aquellas ciudades bien amuralladas y con torres, como una fortaleza contra los embates de los enemigos, o como lo que conocemos hoy en día como una prisión que está bien amurallada, de tal manera que los presos están bien encerrados, sin posibilidades de poder escapar. Bien, y nosotros vamos a destruir ese tipo de fortalezas donde hay presos, donde la gente está aprisionada. El Señor Jesucristo dijo, solamente cito como referencia lo que dijo en Mateo 16:18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, note usted, son las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Aquí las puertas del infierno no se refiere literalmente al Hades o al Seol, sino en forma figurada se refiere a las puertas del mal, que no prevalecerán contra quién, contra la iglesia que el Señor ha edificado. No se podrán mantener en pie porque la iglesia está combatiendo contra esas puertas, contra esas murallas, y el propósito de combatir contra esas puertas y murallas es destruir esas fortalezas para que puedan salir aquellos que están presos en esas fortalezas. Por eso el texto dice, volviendo a 2 Corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bien, versículo 5, volviendo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, destruyendo consejos. La otra versión, la versión 60, dice destruyendo argumentos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está, esta lucha es con los pensamientos, en este caso con los pensamientos de la gente que está engañada con pensamientos vanos, que está engañada con argumentos de los hombres y no según Cristo. Créalo, hoy en día la gente, sobre todo en las universidades, están siendo enseñados con argumentos filosóficos vanos, con argumentos de perversión, argumentos, por ejemplo, en los cuales le enseñan a los jóvenes que el matrimonio ya no es necesario, que el matrimonio es una esclavitud para la mujer, es un contrato de esclavitud. Desacreditan el matrimonio, desacreditan también con sus filosofías y enseñanzas el sexo con el cual Dios nos hizo como varón y hembra. Y bueno, hay filosofías, enseñanzas en las grandes universidades
supuestamente de expertos que enseñan que en realidad los niños no nacen siendo hombre o mujer, sino que nacen en una forma neutral y que el niño o la niña o el ser humano podrá decidir a medida que crezca si quiere ser hombre o mujer. Y eso lo enseñan los expertos supuestamente en grandes universidades que son llamadas universidades de prestigio. Hay muchos argumentos que pudiéramos citar y que llegan a la mentalidad de nuestros jóvenes hoy en día. Muchas filosofías que llegan a la mentalidad y a hacer pensamientos de hoy en día de nuestra juventud o de nuestra sociedad en general. Y bien, esta lucha sucede precisamente en los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tienen? Y la intención de esta lucha de combatir esos argumentos es como dice el versículo 6, el versículo 5 al final, cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que nuestros pensamientos sean para la obediencia de Cristo. Esa es la lucha y debe de seguir siendo nuestra lucha, que nuestros pensamientos estén dirigidos siempre a la obediencia de Cristo. Antes nuestros pensamientos eran pensamientos vanos, como dice la Escritura en Hechos. Voy a citar Hechos capítulo 4. A la vez el escritor cita lo que dice el Salmo 2 en su versículo 1, pero voy a citar conforme a lo que dice aquí Hechos capítulo 4. Es Pedro el que cita a David y dice en el versículo 25 que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? ¿Qué es lo que piensan los pueblos o la gente? Cosas vanas. Y en verdad usted habla con la gente hoy en día y piensan y hablan cosas vanas. Nosotros en un tiempo atrás también estábamos así. Efesios capítulo 2, la carta a los Efesios capítulo 2, dice en su versículo 1 al 3, y de ella, o de la supereminente grandeza de su poder, de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué más, y de los pensamientos. Hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. ¿Cómo eran nuestros pensamientos? Pensamientos vanos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Pensamientos vanos. Evangelio según Marcos capítulo 7. Evangelio según Marcos capítulo 7. Vamos a leer ahí en el versículo 18 al 23, dice en el nombre del Señor Jesús, y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Versículo 21.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen, en primer lugar, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que sale del hombre. Entre esas cosas, los malos pensamientos. Proverbios capítulo 23 nos hace una aclaración al respecto. Proverbios 23, dice ahí la escritura en el versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí nos aclara algo muy importante este versículo, que cuál es su pensamiento de la persona o del hombre en su alma, tal es él. Si su pensamiento es malo, tal es la persona, también una mala persona. Tal su pensamiento, tal es él. O tal es su pensamiento en su alma, así es él. Tal es él, dice este texto. Bien, y es que cuando el hombre en su corazón tiene pecado, tiene inmundicia, fornicación, salen de su corazón solamente malos pensamientos. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 21, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en nuestra mente o en nuestros pensamientos, éramos enemigos, haciendo malas obras, ahora empero os ha reconciliado. Gracias a Dios que nos ha reconciliado, nos ha lavado, nos ha limpiado de todo nuestro corazón y por ende de malos pensamientos. Por eso a veces la gente dice, a ti lo que te pasó es que te lavaron el cerebro. Y en cierta manera tienen razón. El Señor nos ha lavado nuestro corazón y con ello nuestros pensamientos. Ahora tenemos pensamientos limpios y no más malos pensamientos. El Señor ha hecho esa renovación en nosotros, porque los designios de nuestra carne eran solamente enemistad contra Dios. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 7. La versión 60 dice los designios, por cuanto los designios, o otra versión traduce esto como la mentalidad de la carne o los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tales eran nuestros pensamientos, enemistad contra Dios. Los designios, los pensamientos de nuestro corazón eran siempre enemistad contra Dios. Y sabemos que la enemistad no es propiamente decir yo soy enemigo de Dios, no. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado y que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, sin embargo, Dios en su misericordia nos renovó, nos cambió nuestros pensamientos, como dice ahí Romanos capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice en el nombre del Señor Jesús: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto.
Y no os conforméis, esa palabra no os conforméis quiere decir no se acoplen o no se hagan a este mundo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el Señor renueva nuestro entendimiento, renueva nuestros pensamientos. Termina diciendo el texto, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios. El Señor renovando nuestro entendimiento, entonces vamos a entender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Inclusive la palabra arrepentimiento, hemos dicho, viene del griego que es metanoía. Bueno, así se escribe. Sin embargo, la pronuncian como metanía y quiere decir, viene de dos raíces etimológicas. La parte que dice meta, que quiere decir cambio o cambiar. Esa palabra meta la usan, por ejemplo, en la palabra metamorfosis, que quiere decir cambio de forma. Y aquí está hablando de esa palabra cambio, y noía, o la otra parte de esta palabra arrepentimiento, que viene de nous, de entendimiento. En realidad la palabra en su raíz etimológica quiere decir cambiar de mente, cambiar de pensamientos. Eso quiere decir arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de mente, metanoía o metanía. Bien, esta es la renovación que tenemos por medio del lavacro de la regeneración, es decir, el lavado que el Señor nos hace, como dice 1 Corintios 6:9, que ya somos lavados, mas ya somos santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el lavado que Dios hace en nosotros. Bueno, siendo más específico, 1 Corintios 6, versículo 11, comienza la referencia desde el 9, y el 11 es el que dice, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora que el Señor nos ha renovado nuestra mente y nuestros pensamientos, de tal manera que podemos decir que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Antes no podía ser, no era posible. Mire lo que dice Isaías 55. Isaías 55 dice en el versículo 7 y 8. Voy a leer también el 9, dice, en el nombre del Señor Jesús, deje el impío su camino y el hombre inicuo, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Está hablando de los pensamientos del impío o del hombre inicuo. Del hombre inicuo es tanto como decir el hombre injusto. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. ¿Los pensamientos de quién? Del impío o del inicuo o del injusto. Por supuesto que no son los pensamientos de Dios. Y luego dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo el Señor. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos, a eso se refiere, más que vuestros pensamientos. Muy diferente, no es posible, no pueden ser compatibles los pensamientos de Dios con nuestra condición de hombre pecador, de hombre inicuo o de hombre impío. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, se cumple lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 2,
Cuando dice en su versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la renovación que Dios hace en nuestras vidas, que ahora tenemos la mente de Cristo. Claro, al decir la mente de Cristo se refiere que ahora tenemos los pensamientos de Cristo. Ahora tenemos los pensamientos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias por su misericordia, por esa renovación que Dios hace en nuestras vidas. Pero ahora que Dios nos ha renovado y ha cambiado nuestra manera de pensar, seguimos en esa lucha que es en nuestros pensamientos. Principalmente nuestros pensamientos es el campo de batalla, es el lugar de combate donde seguimos teniendo esa lucha. Por eso debemos de examinar todo pensamiento que llega a nuestra mente. Debemos de examinar los pensamientos que tenemos en nuestra mente, si son de Dios o no son de Dios. Y el patrón a seguir o el parámetro a seguir, si son de Dios o no son de Dios, es la misma palabra de Dios. Vamos ahí a considerar 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, donde nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Y una de las cosas que tenemos que examinar en nosotros mismos son precisamente los pensamientos. Versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Bien, ahí está donde tenemos que examinar si Jesucristo está en nosotros. Tenemos que examinar cuáles son nuestros pensamientos, si son pensamientos de Dios, si son pensamientos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Tenemos que examinar todo pensamiento. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, también nos invita a examinar. Primera a los Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo. Examinarlo es tanto como decir escudriñar, revisar. Recuerde que esa palabra también es traducida como juzgar. Tenemos que juzgar al examinar las cosas. En este caso, al examinar los pensamientos, si son de Dios o no son de Dios. Examinarlo todo. Todo tiene que ser examinado y el filtro por donde tienen que pasar los pensamientos es por la palabra de Dios. Tienen que ser revisados, tienen que ser analizados si se acoplan o están de acuerdo a la palabra de Dios. Si no son de Dios, entonces son pensamientos que tenemos que rechazarlos, tenemos que apartarnos. Como dice el versículo 22, apartaos de toda especie de mal. En este caso también, si son pensamientos malos, tenemos que apartarlos de nuestra mente. Segunda carta a los Corintios, volviendo ahí, mire lo que Pablo dice, preocupado o ocupado por el bienestar de los hermanos, les dice ahí en su segunda carta, capítulo 11, versículo 1 al 3. Ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice el versículo 3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos. La versión 60 dice, sean extraviados vuestros sentidos. Esa palabra también se refiere a los pensamientos.
En otras palabras, sería, sean extraviados vuestros pensamientos en alguna manera de la sencillez que es en Cristo. Qué lamentable cuando los pensamientos se pierden. Como dice aquí el texto, son extraviados, se pierden y ya no se centran en Dios, sino que se han extraviado en vanas cosas. Por eso es muy importante considerar nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 15. Vamos ahí al libro de los Proverbios capítulo 15. El libro de los Proverbios capítulo 15, versículo 22. Mire lo que nos dice. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. No dice donde no hay consejos, sino donde hay consejo en singular, refiriéndose a un solo consejo, que es el de Dios. Cuando no hay consejo de Dios, los pensamientos llegan a frustrarse. La gente, o aún cristianos que se han descuidado en este aspecto, que no toman el consejo de Dios, se frustran, es decir, se desesperan, están frustrados, desesperados, intranquilos, inquietos, porque no aceptan el consejo de Dios o no lo reciben. Dice ahí el texto, mas en la multitud de consejeros se afirman, porque pueden ser muchos los consejeros, pero uno es el consejo. ¿Qué necesitan entonces para que ya no sean frustrados los pensamientos? El consejo de Dios. Ahí, ya que estamos en Proverbios, dice Proverbios 4, versículo 13, ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Toma el consejo. Y en este caso estamos hablando del consejo de Dios. De otra manera, si alguien no toma el consejo de Dios, va a estar frustrado, va a estar desesperado, va a estar insatisfecho porque no toma el consejo de Dios. Pero con el consejo de Dios, como dice aquí el texto, sus pensamientos se afirmarán, es decir, serán estables, serán sólidos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos ahí, ya que estamos cerca de ahí de los salmos, vamos al Salmo 36. Salmo 36, versículo 1 al 4, dice en el nombre del Señor Jesús, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea hallada aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. No quiso entender para bien hacer. Iniquidad, ¿qué hace? Iniquidad piensa sobre su cama. Cuando hablamos del impío, hablamos de alguien que está en un sentido neutro, es decir, que ni es del mundo, ni es pecador. Acuérdese que hemos visto que la Biblia habla de tres grupos. Si el justo, un grupo, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío? Otro grupo, y el pecador, el tercer grupo. Son tres grupos. Y aquí habla de los impíos que iniquidad piensan sobre su cama. Es tan importante entender que los pensamientos deben de ser ordenados en Dios, porque de lo contrario, mire lo que dice Proverbios, nuevamente Proverbios 12. Proverbios capítulo 12, dice ahí la escritura en su versículo 1 y 2. El que ama la corrección, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor del Señor, mas él condenará al hombre. ¿A cuál hombre?
de malos pensamientos. El hombre de malos pensamientos será condenado, según dice esta escritura. Qué importante entonces que nosotros tengamos pensamientos de Dios. ¿Cómo tener pensamientos de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 16, anótelo. Es un texto, se lo digo de memoria, dice: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está, necesitamos que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia, que podamos memorizar textos de la Biblia, que podamos oír su palabra, que podamos leer su palabra. Pues está escrito, Jesús lo dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, se cumplirá en nosotros lo que dice el Salmo 119, versículo 11. También anótelo, se lo digo, ahí dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos o tus palabras para no pecar contra ti. Si nosotros en nuestro corazón tenemos su palabra, créamelo, llegada la tentación, su palabra le va a ayudar para que usted no peque contra Dios. Ahí va a estar la palabra enseñándole, redarguyéndole qué debe hacer y qué no debe de hacer. Por eso es importante que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia, oyéndola, leyéndola, memorizándola, en abundancia habite la palabra de Dios y en nosotros, y eso hará posible que no pequemos contra Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante lo que dice el Salmo 19:4, también lo cito: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Que la meditación de mi corazón sea agradable delante de ti. Considere usted, examínese, ¿es agradable la meditación de su corazón, de sus pensamientos delante de Dios? Si no, llénese de Dios, que la palabra de Cristo habite en usted en abundancia para que sus pensamientos sean agradables delante de Dios. Bien, también la Escritura nos dice, anote lo que se le dijo a Josué en Josué 1:8: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Es decir, pensarás en él, meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A alguien le parecerá una exageración lo que dice ahí el texto de Josué 1:8? De día y de noche meditar en la Biblia, meditar en la palabra. Alguien puede decir que eso es muy exagerado, y yo le pregunto, ¿qué no le parece exagerado como comer, desayunar, comer y cenar todos los días? Quizás usted me diga, no, ¿cómo cree, hermano? Si comer es una necesidad, por eso lo hacemos. Pues ahí es precisamente que también alimentarnos de la palabra de Dios es una necesidad. Debe de ser una necesidad para nuestra alma. ¿Y sabe qué? Si no suplimos esa necesidad que tiene nuestra alma, podemos morir espiritualmente. Entonces, por eso a Josué se le dijo: el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
El Salmo 1 también dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, es decir, en su palabra, medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Es el Salmo 1 del versículo 1 al 4. Ahí está también lo que dice el Salmo 119, versículo 97. David dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Quizás alguien dirá, bueno, pues ¿qué no tendría que hacer David para decir, todo el día es ella mi meditación? Por supuesto que tenía mucho que hacer, era un rey con muchas ocupaciones. Sin embargo, él dijo, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Vamos a leer también lo que dice el Salmo 139 en relación a llenarnos de los pensamientos de Dios. Salmo 139. Dice ahí la escritura en el versículo 17. Así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Dice aquí el texto, preciosos. Si usted piensa en las cosas de Dios, en su palabra, sus pensamientos van a ser los de Dios y serán pensamientos preciosos. Ahora, el verdadero significado de la palabra precioso se refiere a algo apreciado, algo de gran precio, algo que es sumamente valorado como de un gran precio. De esa manera, dice el texto, cuán preciosos o cuán valorados me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Sigue diciendo el versículo 23. Bueno, nos pasamos al versículo 23 de ese mismo salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Pudiéramos atrevernos o pudiera usted atreverse a decirle al Señor, reconoce mis pensamientos. Bueno, si su pensamiento es en Dios, si la palabra de Cristo habita en su vida en abundancia, podemos decirle al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuán preciosos, oh Señor, me son tus pensamientos. Isaías capítulo 26, tenemos ahí otra hermosa escritura, Isaías 26, versículo 2 y 3. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento o aquel pensamiento que en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti se ha confiado. Fíjese bien, ¿quién tendrá una paz completa? En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti, oh Dios, persevera. No solamente cuando va a la reunión o cuando va a congregarse con los hermanos a la iglesia, no, sino en ti sus pensamientos perseveran en todo tiempo, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando va por el camino. Tú a ese que siempre está pensando en ti, le guardarás en completa paz. Es lo que quiere decir el texto. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Filipenses, vamos a otra hermosa escritura de ahí de Filipenses,
capítulo 4. La carta a los Filipenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 4. Leemos desde el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Otra versión dice, por nada estéis preocupados. La gente hoy en día ocupa su mente en cosas vanas, en sus afanes, está preocupado. La palabra preocuparse es antes de ocuparse, ocuparse antes de. ¿Para qué se ocupa antes de tiempo? Dice ahí un pensamiento, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene remedio, también, ¿para qué te preocupas? Aquí el texto dice, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos. Alguien piensa mucho en sus afanes, se llena de preocupaciones en su mente, en sus pensamientos, pero en lugar de eso, mire lo que recomienda aquí la Escritura. En lugar de que estéis preocupados, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando tenemos una necesidad, la solución no es correr con el vecino, correr con el amigo, marcar el teléfono y estar allí contando nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones. No, la solución es ir al Señor, ir delante de Dios en toda oración, llevando nuestras peticiones. Él es el que nos escucha, Él es el que nos oye, Él nos atiende en todo tiempo. Otra escritura del apóstol Pedro dice que echemos todo nuestro cuidado, toda nuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cualquier preocupación que lo esté agobiando, cualquier pensamiento, créame que es por los pensamientos que las personas muchas veces llegan al suicidio, porque se dejan agobiar de pensamientos que los abruman, los agobian, los afligen de tal manera que dicen, ¿para qué quiero vivir? Lo mejor es no vivir. Y llega a una lamentable decisión de quitarse la vida. Y no estoy hablando de cuentos. Las estadísticas de los que se quitan la vida hoy en día son alarmantes. Son realmente altas las estadísticas de todos aquellos que se suicidan. Y esto por las preocupaciones, porque se dejan agobiar por pensamientos muchas veces que les dicen no hay solución, ¿para qué quieres la vida? O les dicen no sirves tú para nada, no eres nadie, y por darle lugar a esos pensamientos llegan hasta el suicidio. Bien, pero nosotros tenemos al Señor y la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cabe señalar allí lo que termina diciendo este versículo 6, con acción de gracias. Importante ir en oración a Dios, pero siempre dándole gracias por lo mucho que nos ha dado. Dele gracias que no está postrado en una cama. Dele gracias que puede ver la luz de cada día. Dele gracias porque puede respirar. Mucha gente no puede respirar, está con un respirador artificial. Dele gracias por los alimentos que día a día tiene en su mesa. Mucha gente tiene hambre y usted tiene la bendición de tener que comer cada día.
Siempre es importante darle primero gracias a Dios cuando vamos a exponer peticiones o necesidades delante de Él. Primero, dele gracias a Dios por lo mucho que tiene y luego puede ya pedir por aquello que le falta. Miremos no solamente lo que nos falta, no nos enfoquemos solamente en aquella necesidad, sino que miremos lo mucho que Dios nos da. Verá que nuestra vida cambiará si somos agradecidos, si sabemos apreciar todas las cosas buenas que Dios nos da. Y entonces, si nosotros hacemos esto, de no estar preocupados, de ir en oración al Señor primeramente con acción de gracias, si nosotros hacemos esto, va a suceder lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos. Claro que los entendimientos tienen pensamientos. Es decir, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y además dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, ¿qué debemos de hacer? En esto pensar. ¿En qué vamos a pensar? En lugar de estar pensando en preocupaciones y en cosas negativas, pensemos en lo justo, en lo amable, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Por supuesto que el Señor Jesús es el primero en ser digno de alabanza,